Empezaré a desarrollar en este momento el capítulo 32 de este programa, que se refiere a los delitos contra la libertad. Yo prefiero, como lo hice en las otras disertaciones, desarrollar previamente al contenido propio del capítulo cuál es el bien jurídico tutelado en estos delitos. Y no es tarea fácil saber qué es la libertad, porque a mi entender, la libertad es un concepto absoluto que no admite definición. Todos recordamos qué es la definición. La definición se hace por género básico y diferencia específica. Quiere decir que el género es lo más abarcativo y después cada uno de los componentes de la definición tiene una diferencia que lo caracteriza. Pero, ¿qué hay más abarcativo que la libertad? No hay nada. La libertad es un concepto absoluto, diría Kant. De todas maneras, para abordar el tema que hoy me ocupa, parto de las acepciones que trae el diccionario de la Real Academia Española, por lo menos de dos acepciones. Una dice: la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Es interesante la primera parte. La facultad de obrar o no obrar es justamente la idea que tengo yo de libertad. Que sea responsable de sus actos ya es una cuestión de naturaleza jurídica, porque se refiere justamente a la necesidad de dar cuenta de los actos. Obviamente, la libertad en el sentido social no es libertad absoluta. La otra acepción que trae el diccionario de la Real Academia, y que me interesa en este caso resaltar, es que la libertad es la falta de sujeción y subordinación. Y esto sí también es interesante, porque falta de sujeción. El individuo que es libre no está sujeto, no está comprimido. Y además el individuo que es libre no está subordinado. O sea, no está en un nivel inferior a alguien. Además está decir que la libertad es un valor supremo que tiene el hombre y que respeta nuestra Constitución Nacional, reconoce nuestra Constitución Nacional, pregona nuestra Constitución Nacional. Cuando habla de el preámbulo habla de los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. O sea, está pensando, el constituyente del 53 ha pensado en un hombre libre, un individuo, lo que significa también que no es dividido, sino que es íntegro, un hombre libre. Este es el concepto amplio de libertad que se traduce luego en las disposiciones del Código Penal que ahora voy a mencionar. Teniendo en cuenta también que, como lo dije varias veces en otros capítulos, el límite del Estado para regular el funcionamiento de la sociedad y obviamente para darle pautas al hombre, de las cuales no se podrá apartar, el límite está en el artículo 19. O sea que no puede el Estado intervenir si una acción no agrede al orden público, a la moral pública, ni perjudica a un tercero. De lo cual resulta, vinculado a este tema, que el Estado no puede castigar cualquier restricción de la libertad, sino que tiene que castigar, en su caso, ya después lo voy a mencionar, cuando
hay una infracción realmente importante de alguna de las áreas del comportamiento humano. Porque está en juego acá, como en otros delitos, pero acá está en juego, el interés individual de ser libre y el interés social de que todos respeten la libertad de los demás. Por supuesto que juega también en la materia el principio de la insignificancia, y en este tema de la libertad también ha sido mencionado en algunos casos cuando empezó a desarrollarse doctrinariamente, sobre todo en Alemania, el principio de insignificancia. Y el ejemplo que daba Welzel es un ejemplo válido. Y es que no habría restricción indebida a la libertad, lo toma también un fallo argentino de hace unos años, cuando un individuo, por ejemplo, está marchando en un medio de transporte urbano de pasajeros y le pide al chofer que se detenga y lo deje descender, y el chofer no atiende a ese pedido y recién se detiene en la parada próxima que tiene asignada. O sea, efectivamente el individuo no pudo bajar donde quería, pero eso no significa una restricción de la libertad que amerite la posibilidad de instaurar un juicio penal por esto. Y lo mismo puede ocurrir, se me viene a la memoria un ejemplo, cuando un individuo en el Teatro Colón quiere entrar a la sala una vez iniciada una parte de la ópera y el portero le impide la entrada y le impide incluso la salida y le trata de que no alborote para no interrumpir y perjudicar el desarrollo del espectáculo. Entonces, todas esas restricciones de la libertad obviamente no están comprendidas en el tipo penal de los delitos de que aquí se trata. El Código Penal es muy amplio y protege distintas manifestaciones de la libertad individual. Yo, por razones de tiempo, no me voy a referir puntualmente a todos los preceptos del título, sino a los que me parecen más significativos como para ilustrar el tema. En primer lugar, trata de proteger la libertad individual en el sentido de poder deambular, poder moverse sin restricciones. Y empieza el artículo 140, que ha sufrido modificación recientemente en el texto originario, como estaba redactado en el Código Penal, pero castiga a aquel que reduce a una persona a servidumbre o esclavitud. El Código decía antes, o otra condición análoga. Todos recordamos que en nuestro país, en el área geográfica que hoy integra nuestro país, había esclavos, como los hubo en distintas partes del mundo, sobre todo a raíz del tráfico que se hizo de la población nativa africana. Y nuestro país, país de inmigración, fue uno de los primeros del mundo que suprimió la esclavitud. Y por obra, recordamos, de la Asamblea del año 13. Antes de esa fecha, los esclavos no solamente estaban sometidos al poder del amo, sino que eran cosas. O sea, cosas, incluso en el sentido jurídico, inventariadas. Cuando un señor de Buenos Aires, hacendado de Buenos Aires, que tenía su vivienda en la ciudad, tenía su campo, etc., y moría, en el sucesorio se inventariaban tantos animales vacunos, tantos esclavos. O sea, el esclavo era una cosa, no era una persona. A partir de la declaración del año 13, y por supuesto reafirmada por la Constitución del 1853, no puede en el país haber esclavos. Pero ahora el Código ha agregado una redacción que yo pienso que es sumamente interesante
porque se adecua a los tiempos actuales. Es muy difícil, casi imposible, absurdo hasta pensarlo, que hoy se hiciese lo que acabo de mencionar con respecto a los esclavos de la época de la independencia argentina, etc. Y hoy dice, esclavitud o servidumbre, y agrega, bajo cualquier modalidad. Esto es importante después por lo que voy a mencionar. Dice, y el que la recibiese en tal condición para mantenerla en ella. Y también castiga el obligar a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil. Me interesa hacer una mención especial a la necesidad de examinar con todo cuidado las palabras que usa la ley. El intérprete tiene que partir del texto, la primera interpretación es la interpretación literal del texto, porque si no se interpretase correctamente el texto, podría existir la posibilidad de que se confundan las ideas y que se traduzca en resultados jurídicos no queridos ni por el legislador, obviamente, ni tampoco aceptado por el derecho en general. Al decir esto, estoy pensando en el incumplimiento de la legislación laboral. Y es muy importante que se tenga en cuenta que lo que el Código Penal está diciendo es que es delito tratar a una persona como si fuese esclavo o como si fuese sirviente, lo que significa constreñirle de tal manera su libertad individual, sobre todo la libertad de deambular, que se transforma en una cosa al servicio del dueño. Hay un dueño, sería el dominus, dueño, y hay una persona que está al servicio del dueño. Pero esta situación legal de penal, no es la situación laboral. O sea, que alguien puede estar incumpliendo en forma grave la legislación laboral, o sea, no dando los descansos necesarios, no pagando los haberes como corresponde, no haciendo los aportes jubilatorios, etc., pero no está comprendido en este precepto. Por supuesto que hay situaciones extremas que a veces se mencionan en los medios periodísticos en que se ha encontrado un taller clandestino donde las personas están sometidas a un régimen que no es el régimen que debe disfrutar una persona que tiene la libertad amparada de la forma constitucional que he mencionado antes. Pero son casos extremos. Y entonces, tenemos que tener en cuenta qué dice la ley, porque habla de la fuerza, dice obligar a alguien a prestar servicios forzados, habla del empleo de la fuerza, y obviamente este caso es distinto a aquel de la modalidad del incumplimiento de algunas de las prestaciones laborales. También recuerdo que en la legislación de algunos países, la legislación penal de algunos países, como en el caso de España, existen delitos contemplados en el Código Penal respecto de algún incumplimiento de obligaciones laborales, que no es el caso de la República Argentina. Por eso es importante hacer la distinción entre la cuestión laboral y la cuestión penal, porque además debe tenerse en cuenta que este delito, como todos los delitos que se refieren a este título,
son delitos dolosos, o sea, tienen que ser cometidos con conocimiento de lo que se está haciendo y con voluntad de llevarlo a cabo. Siguiendo con el desarrollo del título, aparecen los delitos vinculados a la privación ilegítima de la libertad. Siempre en este contexto se refiere a la libertad ambulatoria, o sea, una persona sin autoridad, obviamente, diríamos para hacer una expresión de tipo docente nada más, alguien tiene preso a otro y no le deja hacer lo que quiere, ya sea porque no le permite salir de una habitación cerrada o porque le está controlando sus movimientos. Obviamente, este delito básico tiene sus agravantes. Los agravantes son, no los voy a mencionar a todos, pero son el uso de violencia, de amenaza, de hacerlo con fines religiosos o de venganza. Me detengo en esto de religioso porque también hay manifestaciones de algunos cultos que en situaciones extremas podrían originar la posibilidad de que alguien esté incurso en este delito. Habla de relaciones familiares o de respeto, grave daño a la persona, a la salud, simulando orden de la autoridad, etc. Y después termina cuando la circunstancia es agravante y consecuentemente la pena es más grave, cuando la privación de libertad dura más de un mes. Este último precepto está indicando que siempre la privación de la libertad es una privación real de la libertad. O sea, el individuo no puede hacer lo que quiere, o porque lo tienen encerrado, o porque dominan todos sus movimientos. Y consecuentemente ahí se incurre en el tipo penal. El código en este título se refiere también, en otro precepto, al sustraer, retener, ocultar a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Consecuentemente, acá estamos en casos de secuestro extorsivo. O sea que ya no se retiene la persona, como vimos en el tipo básico de un ratito, sino se le hace con la finalidad que el texto está indicando. Es también digno de alguna consideración, por lo menos desde el punto de vista de la interpretación, que el código incrementa la pena si el individuo logra su propósito. Y esto es realmente sugestivo, porque en el iter criminis, o sea, el camino del delito, iter criminis, el camino del delito, empiezan con los actos preparatorios, que son impunes, los actos de ejecución, que son punibles, la consumación, que obviamente es punible, y prácticamente nunca o muy pocos casos el Código Penal habla del agotamiento. En este caso, cuando se refiere a que el individuo que hizo ese secuestro para obligar a la víctima en las condiciones que antes he mencionado, cuando agota el delito y logra su propósito, el código está incrementándole la pena. Es una manera de legislar no corriente. Me interesa ahora hacer una referencia a una previsión que tiene el mismo artículo 142 bis, que dice: la pena será de 15 a 25 años de prisión o reclusión si del hecho resultare la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor. Es un precepto realmente interesante porque nosotros podríamos vincularlo, o yo podría vincularlo, a la idea de delitos preterintencionales. Los delitos preterintencionales son una mixtura, decía la antigua doctrina, entre dolo y culpa. El individuo realiza una acción dolosa y por culpa termina produciendo un resultado más grave
que el que podía eventualmente ocasionar con su primera acción. Pero, contrariamente a lo que resulta en otro precepto que después voy a mencionar en el capítulo siguiente, el código agrega como consecuencia no querida por el autor. Y esto llama la atención, porque en el homicidio básico tiene pena de 8 a 25 años de prisión. En este caso, el individuo sujeto activo de este delito no quiere la muerte de la víctima. Consecuentemente, no obra con dolo de homicidio, no obra con conocimiento y voluntad de que la muerte ocurra. No obstante, la pena mínima no es la pena de 8 años a la que se refiere el delito de homicidio doloso, sino la pena es de 15 años la mínima. Llega a 25 años, que coincide con la máxima del homicidio culposo, del homicidio doloso. A mí me parece que acá hay un caso de clara infracción del principio de proporcionalidad de la pena. Porque a un hecho que el mismo código está diciendo que el resultado se produce por culpa, a un hecho culposo en el resultado, le está asignando una pena sumamente severa, una pena que no guarda relación ni proporción con el ilícito en sí. Esto ha sido producto de tantas reformas que tuvo el Código Penal sin que el legislador armonizase las penas de los respectivos hechos. Cada vez que ocurría un suceso que conmovía sobre todo a la opinión pública, aumentaba las penas, cambiaba los textos. Y este es un ejemplo. Bueno, el código también agrega un precepto relativamente moderno, vinculado a la historia bastante reciente de nuestro país, la lamentable historia bastante reciente de nuestro país, porque capta el delito de desaparición forzada de personas. O sea, que contempla el caso de la privación de libertad cuando este accionar fuere seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. O sea, se está refiriendo en forma prácticamente textual a hechos de la vida reciente argentina, sobre todo ocurridos, fundamentalmente, y ocurridos en la última dictadura militar. Me voy a referir entonces a los delitos propios de los funcionarios públicos que tiene el título que estoy examinando de manera esquemática y breve. Se refiere a las detenciones ilegales, o sea, a los funcionarios públicos que detienen ilegalmente a una persona, están castigados, fundamentalmente por el artículo 143, que contempla este hecho. Se refiere a las severidades, vejaciones y apremios ilegales, y se refiere a la tortura. Me voy a detener rápidamente en el tema de la tortura, porque la dificultad teórica y práctica cuando uno tiene que aplicar la ley es cómo diferenciar aquellos vejámenes, apremios ilegales de la tortura. El código ha tratado de hacerlo poniendo en este título un precepto que es una interpretación auténtica de la ley. Quiere decir que tendría que estar entre los artículos 77 y 78 de la parte general y se puso por esta reforma legislativa en la parte especial. Y dice, el artículo 144, en el inciso tercero, dice, por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando estos tengan gravedad suficiente. Como se puede observar, se puede leer o se puede haber escuchado lo que yo dije, en realidad el código no define la tortura, sino que dice qué casos se asimilan a la tortura. Pero habría que saber qué significa la tortura. La interpretación auténtica porque también es ley, viene
de la Convención Internacional contra la Tortura, suscrita también por la República Argentina. Y es importante que lo lea porque no cualquier acto de vejamen, de apremio, por más que sea grave, es tortura, sino que tortura es un acto que tiene finalidades. Lo ha sido desde el momento histórico. Todos recordamos los instrumentos contra la tortura, los instrumentos de tortura, recordamos la Edad Media, el empleo de la tortura, la Inquisición, etc. Y la Convención Internacional dice, todo acto por el cual se inflinja intencionalmente, lo que está señalando o reforzando que se trata de un hecho doloso, a una persona, dolores o sufrimientos graves, coincide con lo que dice el Código, ya sean físicos o mentales, coincide con lo que dice el Código. Pero acá viene la diferencia que permite la interpretación. Con el fin de obtener de ella o de un tercero, puede haber una tortura transversal, o sea, torturar a una persona no para que diga algo ella, sino para que revele algo de un tercero. Dice, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. Está pensando también en que un tercero ve que una persona está torturada y dice lo que el investigador, entre comillas, quiere conocer. Con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas o a instigación suya del funcionario o con su consentimiento o aquiescencia. Acá, en todos estos preceptos que tiene la Convención Internacional contra la Tortura, están expresados las ideas de qué se entiende por delito de tortura a los fines de la aplicación de la ley penal argentina. Hay otros preceptos del Código Penal que castigan los funcionarios públicos, que omite evitar que se produzcan esos delitos, castiga la falta de vigilancia. El título castiga una cosa que lamentablemente está de plena actualidad, que es la trata de personas. El Código tiene una disposición específica que es interesante comentar y sobre todo resaltar algunas partes de este precepto. Porque castiga el ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger personas. Me quiero detener un momento porque para recordar o procurar que se recuerde los verbos. Ofrecer, captar. Todos los que más o menos siguen la información periodística tienen noticia de casos de captación, ¿no? Trasladar, o sea, llevar de un lugar a otro. Recibir o acoger personas. Pero viene ahora la finalidad específica de este precepto, que es realizar esas acciones con fines de explotación. Y ahí está el meollo de la cuestión. Con fines de explotación. El Código no dice qué tipo de explotación puede ser aquella en que está pensando. Pero la explotación puede ser explotación con fines sexuales, con fines económicos ilícitos, obviamente, y con fines económicos vinculados a la explotación laboral. Y agrega, para tratar de no dejar zonas de impunidad
referido a estos hechos que pueden ocurrir dentro del territorio argentino o desde o hacia otros países. O sea, personas que sean objeto de la trata desde nuestro país hacia el exterior o de otros países hacia el nuestro. Y agrega una cosa que es muy importante a los fines de la interpretación y de la aplicación de la ley, porque agrega, aunque mediare el consentimiento de la víctima. En estos casos, inicialmente, la víctima está de acuerdo en trasladarse, ser trasladada, ser ofrecida, a veces porque aspiran a una vida mejor y después son engañadas. Pero hoy el código agrega que el sujeto activo del delito, o sea, el tratante, va a ser castigado como tal, como delincuente, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Y este es un dato significativo. Voy a terminar este capítulo haciendo mención a 2 o 3 delitos más, que son lamentablemente también de aparición frecuente, que son las amenazas y coacciones. El código castiga al que hace uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Y castiga también, con más severidad, al que hace uso de esas amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Esta es la coacción. En los términos históricos se hablaba de vis absoluta y vis relativa. Proveniente de la idea, como se puede observar, vis es una expresión latina, proveniente del derecho romano en su caso. La vis absoluta es la fuerza física y la vis relativa es la violencia psíquica. Siempre que produzca el mismo efecto, tanto la vis absoluta como la vis relativa, la coacción propiamente dicho, más que vis relativa, coacción, están comprendidos en este precepto. En el mismo título aparece el delito de violación de domicilio, con una figura que está castigando a aquel que penetra en el domicilio, en la casa, morada, el lugar habitado por otro, sin el consentimiento de la persona que mora en ese lugar. Y es un delito subsidiario, esta figura es subsidiaria con respecto a otros delitos que se puedan cometer penetrando de esa manera el domicilio ajeno. Violación, robo, hurto, etc. Y en el mismo capítulo está refiriéndose a los allanamientos ilegales. O sea, sería la entrada en el domicilio ajeno por una autoridad sin la orden respectiva y sin cumplir las formalidades. Y el código en este artículo, en este capítulo, tiene una expresión interesante que se refiere al estado de necesidad. O sea, que está declarando impune el ingreso cuando este ingreso obedezca realmente a un estado de necesidad. Con lo cual, es un precepto antiguo, el código debería quizás haberlo dejado como está el estado de necesidad en el libro primero. El artículo 34, inciso segundo, declara impune a aquel que causare un mal por evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño. Pero acá trae una idea específica vinculada a este hecho relativo al estado de necesidad. Por último, quiero señalar que hay también una previsión que castiga la violación del secreto profesional. Castiga aquel que teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda ocasionar daño, lo revelare sin justa causa. En
si uno tuviese más tiempo para dedicarle a la explicación de este artículo, realmente aparecen cosas interesantes, como por ejemplo también la mención a una situación de necesidad, porque dice que se castiga el hecho siempre que esa divulgación del secreto o la revelación del secreto fuera hecho sin justa causa. O sea, podría ser que alguien haya conocido el secreto y lo dé, a su vez, esa información la revele a otro, pero lo haga con justa causa. De esta manera doy por terminado este capítulo.